Días a todos, chicos. Yo soy el ingeniero Edgar Yacit Barrio Saucedo. El día de hoy los voy a estar acompañando en una cápsula, la cápsula número 3 de la materia Simulación de yacimientos y optimización de producción. Antes de comenzar o dar inicio a la cápsula número 3, voy a iniciar compartiéndole mi pantalla para que puedan ver el material que les preparé. Ok, daremos inicio. Introducción. Los métodos numéricos y el procesamiento de datos son elementos esenciales en la simulación de yacimientos petroleros, mientras que los métodos numéricos permiten resolver las ecuaciones de flujo que describen el comportamiento de los fluidos en un reservorio. El procesamiento de datos y la construcción de modelos son fundamentales para garantizar la precisión y la eficacia de la simulación. Estos procesos trabajan en conjuntos para proporcionar la representación realista del reservorio y optimizar las decisiones operacionales. A lo largo de esta presentación vamos a explorar cómo los métodos numéricos resuelven las ecuaciones de flujo y cómo el preprocesamiento de datos y la construcción de modelos permite adaptar las simulaciones a las características específicas de cada yacimiento. En esta cápsula número 3 vamos a hablar sobre los métodos numéricos y el preprocesamiento de datos. Primero, vamos a ver qué son los métodos numéricos. Estas son técnicas matemáticas que se utilizan para resolver problemas matemáticos complejos, como las ecuaciones de flujo de fluidos en los yacimientos petroleros. Estas ecuaciones van a describir cómo los fluidos, petróleo, gas, agua, se mueven a través del reservorio, teniendo en cuenta las propiedades de la roca, los fluidos, la presión y la saturación. Todo esto es muy importante gracias a que nos permite obtener soluciones aproximadas de las ecuaciones que no pueden resolverse analíticamente y son esenciales para predecir la producción, la precisión y la saturación de los fluidos en nuestros yacimientos. ¿Cuál es la ecuación de flujo de los yacimientos? Bueno, las ecuaciones fundamentales que describen el comportamiento de los fluidos de un reservorio son las ecuaciones de Darcy y las ecuaciones de la conservación de la masa. Vamos a ver qué nos dice la ecuación de Darcy. Esta ecuación describe el flujo del fluido a través de un medio poroso y se utiliza para modelar el desplazamiento del petróleo, gas y agua en el reservorio. Esta ecuación va a asegurar que la masa del fluido que entra y sale de un volumen de control sea igual a la acumulación o disminución dentro de él. Pero veamos aquí una explicación breve de qué nos dice la ley de Darcy. Del agua en el suelo se puede predecir con una fórmula. La ley de Darcy describe cómo fluye el agua a través de materiales porosos. Según esta ley, el caudal es proporcional a la diferencia de carga hidráulica y a la permeabilidad del suelo. Mientras más permeable sea, mayor será el flujo. Esta ecuación es clave para diseñar sistemas de drenaje, cimentaciones y controlar presiones de poro. Podemos ver aquí la importancia de esta ley, de esta fórmula matemática, que pues aquí la podemos ver la representación y qué significa cada una de estas variables. Y básicamente, pues, aparte de ser útil para el área petrolera, pues también se ocupa para el diseño de drenajes, el control de presiones de poro, y pues igual evita los socavones y fallas pues por la filtración, ya que básicamente nos está diciendo cómo fluye el agua en el suelo. Del agua en el suelo se puede predecir con... Bueno, continuemos. Método de diferencias finitas, o FDM por sus siglas. Es uno de los métodos numéricos más utilizados para resolver ecuaciones de flujo y consisten en discretizar el espacio y el tiempo dividiendo el reservorio en pequeñas celdas o puntos. A partir de ahí se resuelven las ecuaciones utilizando aproximaciones. Pues es una simulación de otra pieza, no tiene que ver tanto con la industria petrolera, es un motor, pero en esta simulación es una simulación finita, como podemos ver, aquí se tiene un mallado y es lo que les comentaba en cápsulas anteriores.
de estando en el software de simulación, si nosotros presionáramos cualquiera de esta malla, nos diría cómo se comporta esa sección dependiendo de los parámetros que tengamos. Vamos a ver aquí una comparación, pues un tanto clara de los métodos numéricos, enumerando así las ventajas y desventajas. En el caso de las diferencias finitas, una de sus ventajas es que suele ser simple y fácil de implementar. Su desventaja es que tiene una menor precisión en geometrías complejas. Ahora, los elementos finitos tienen una alta precisión en geometrías irregulares, pero como desventaja tiene una mayor complejidad computacional. Quiere decir, necesitamos equipos de cómputo pues, más desarrollados. Ahora, el modelo de volúmenes finitos es bueno para conservar la masa y tiene buena precisión. Como su desventaja nos dice que requiere discretización más detallada. Ahora, las redes o modelos de redes de poros es útil para modelar redes de fracturas, pero pues su desventaja es que es menos aplicable a yacimientos homogéneos o yacimientos convencionales. Vamos a ver aquí el preprocesamiento de los datos y la construcción de modelos de yacimientos. Bueno, el procesamiento de los datos es una etapa crítica en la simulación de yacimientos, donde los datos obtenidos de perforaciones, estudios geofísicos y sísmicos se procesan y transforman en un formato adecuado para ser utilizado en los modelos de simulación. ¿Cuál es su importancia? Bueno, a eliminar errores y redundancias de los datos, mejora la calidad de estos. También adaptar los datos en las condiciones de este modelo hace que pues sea más fácil de ajustar los datos geológicos. Tipos de datos utilizados en la simulación. Bueno, vamos a ocupar los datos geológicos que incluyen la información del yacimiento, como la porosidad, permeabilidad, los datos geofísicos, que pues esos son obtenidos mediante métodos como la sísmica de reflexión, que nos permite estudiar la estructura interna del yacimiento, los datos operacionales, lo que nos dan los ingenieros sobre la producción, la presión, el flujo de fluidos durante las operaciones de extracción, y pues básicamente, pues aquí podemos ver cuáles son los pasos para realizar una simulación. Todo comienza por suposiciones de ingeniería, de ahí vamos a ver cuál es la coincidencia histórica de la simulación, o sea, cómo se va comportando ese campo con respecto a lo que ya sabemos anteriormente. Después se construye el modelo estructural de los horizontes y fallas que nos proporcionan, y de ahí se hace la distribución de facies y la propiedad de yacimientos consistentes con las suposiciones del modelo que hayamos elegido. Construcción de modelos de yacimientos. Los modelos de yacimientos son representaciones matemáticas y geométricas del reservorio que se van a utilizar para simular el comportamiento de los fluidos. Estos modelos pueden ser estáticos, dinámicos o híbridos, dependiendo de los objetivos de la simulación. Los pasos para construir estos modelos, pues en primera instancia siempre va a ser recopilar los datos. Vamos a obtener toda la información geológica, geofísica y operativa que tengamos disponible. Después vamos a definir nuestros parámetros, que es donde vamos a poner cuáles son las propiedades clave como la porosidad, permeabilidad y saturación. Y por último paso, vamos a hacer el mallado, que es dividir el yacimiento en celdas o elementos que representen el comportamiento de nuestro reservorio. Malla de discretización y resolución del modelo. Bueno, la malla de discretización es el proceso de dividir el yacimiento en una serie de celdas o elementos, lo cual es necesario para aplicar los métodos numéricos. La resolución de la malla depende de la complejidad del yacimiento y de los detalles requeridos en nuestra simulación. Una mayor resolución va a proporcionar una simulación más precisa, y esto un balance entre precisión y eficiencia computacional. Y pues aquí nuevamente en la imagen pues podemos ver de una representación gráfica de pues este modelo y este mallado. Interpolación de los datos geológicos. Bueno, la interpolación es el proceso de estimar valores entre los puntos de datos conocidos y es fundamental en la construcción de los modelos de yacimientos para estimar las propiedades en áreas no muestreadas. ¿Qué aplicaciones tiene esto? Pues nos ayuda a estimar las propiedades de los puntos donde no se tienen datos concretos o datos directos.
También se utilizan técnicas como el kriging o la interpolación lineal para generar mapas de propiedades de los reservorios. ¿Y cuál es su importancia en el preprocesamiento para la simulación? Bueno, el preprocesamiento de datos nos va a asegurar que los modelos de simulación estén basados en datos precisos y consistentes, lo que va a mejorar la exactitud de nuestras predicciones, optimizando así la toma de decisiones. Al reducir esta incertidumbre, nos va a ayudar a reducir la variabilidad de los resultados en nuestra simulación y los datos bien procesados nos va a permitir tomar decisiones operacionales más informadas y eficientes, ya que pues recordemos que la información siempre va a ser poder y el yacimiento o el pozo nos habla. En conclusión, los métodos numéricos y el preprocesamiento de los datos son dos componentes claves que nos van a permitir, a la simulación precisa y eficiente de los yacimientos petroleros, facilitando una comprensión más profunda de cómo estos fluidos van a interactuar con las rocas del reservorio. Ambos procesos son fundamentales, ya que no solo para predecir la producción futura, sino también para optimizar las decisiones operacionales, mejorando así la rentabilidad de nuestro proyecto. También, a medida que el petróleo continúa enfrentándose a desafíos relacionados con los yacimientos complejos y no convencionales, la simulación precisa a través de estos métodos y técnicas se van a convertir en una herramienta indispensable para nosotros. Por otro lado, el preprocesamiento de los datos es un paso crítico que no debe pasarse por alto. La calidad de los datos geológicos, geofísicos y operacionales que se utilizan para construir estos modelos es crucial para garantizar que las simulaciones sean realistas y representen de manera objetiva y precisa el comportamiento de nuestro reservorio. Ahora, la integración de los datos sísmicos, informes de perforación y datos de producción en un solo modelo nos va a permitir obtener una visión holística del yacimiento, lo que va a facilitar así la toma de decisiones pues más informada, reduciendo así nuestra incertidumbre. Ahora bien, por más sofisticados que sean nuestros métodos numéricos, su calidad siempre va a depender de los datos que nosotros recibimos. De poco nos va a servir un algoritmo muy complejo si la información de entrada va a ser deficiente, inconsistente o inclusive incompleta. Aquí entra el preprocesamiento de datos como un paso indispensable y esta etapa implica en limpiar, organizar y transformar la información en un formato adecuado para ser procesado. Significa detectar valores atípicos, eliminar errores, interpolar valores faltantes, escalar magnitudes y en muchos casos reducir la complejidad de los datos, pero todo esto sin perder su esencia. El preprocesamiento de datos no es simplemente un trabajo de oficina o un paso burocrático, no lo veamos así, es la base sobre la cual descansan los resultados. Un modelo con datos mal preparados va a generar predicciones engañosas, lo que nos puede llevar a decisiones erróneas, a pérdidas económicas e incluso riesgos operativos. Por lo contrario, un preprocesamiento riguroso va a garantizar que los métodos numéricos se alimenten de información confiable y por ende que los resultados se acerquen lo más posible a la realidad, que es lo que todos nosotros buscamos. Podemos entender esta relación como una cadena. Primero están los datos en bruto y luego su preparación mediante técnicas estadísticas y de filtrado. Después, la aplicación de métodos numéricos para resolver las ecuaciones y finalmente así la interpretación de los resultados. Si un eslabón de esta cadena falla, toda nuestra simulación pues carece de valor y pierde valor. Es por eso que es importante destacar que tanto los métodos numéricos como el preprocesamiento de datos también representan una cultura de responsabilidad científica que implica en reconocer las limitaciones de nuestros modelos, trabajar con transparencia en la calidad de datos y siempre acompañar los resultados con un análisis crítico, buscando así su validez y veracidad de nuestra investigación. Y en un entorno como la industria petrolera o la ingeniería en general,
Esta responsabilidad es crucial porque estas predicciones van a depender, de estas predicciones dependen inversiones millonarias y la seguridad sobre todo de las operaciones, ya que recordemos que las operaciones petroleras pues son operaciones de alto riesgo. Y además este tema no solamente se limita a lo petrolero, ya que hoy en día vivimos en un mundo donde los datos son abundantes, pero no siempre son confiables. Desde la inteligencia artificial hasta la predicción climática, el éxito de cualquier modelo siempre va a depender de cómo preprocesamos la información y de la robustez de los métodos numéricos que empleamos. En este sentido, lo que aprendemos en el contexto de simulación de yacimientos tiene un alcance mucho más amplio y transversal. Cerrando así, hablar de métodos numéricos y preprocesamiento de datos es hablar de precisión, de confianza y de responsabilidad. Eso lo tenemos que tener bien claro todos. Bueno, chicos, les recuerdo mi nombre. Yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrios Saucedo. Me dio gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias a todos por su tiempo.